Hoy terminamos la última predicación de la serie Libertad y Batalla de la Mente, y el título de hoy es La tentación y el engaño como estrategia del enemigo. La RAE define la tentación de esta manera: instigación o estímulo que induce el deseo de algo. En la Biblia encontramos la palabra tentación, a veces traducida como prueba, y a veces encontramos la palabra prueba traducida como tentación, porque son palabras muy similares y hay que comprenderlas dentro del contexto. ¿Cuándo es una prueba y cuándo es una tentación? La intención de la tentación es sacarnos del camino, sacarnos de un propósito, movernos hacia otro lado, ofreciéndonos unas alternativas. La prueba tiene que ver con la fortaleza que se puede alcanzar, el avance y el desarrollo de la fe o de una persona en una cuestión en particular. Por ejemplo, todos recordamos que nos hacían pruebas en el colegio, en la universidad. Una prueba, un examen tenía un propósito. El estudiante tiene una lectura, me van a rajar. La visión pedagógica de la prueba y del examen es evaluar tu capacidad, tu avance, estimularte para continuar, identificar las falencias que tienes para darte herramientas de mejorar y hacer que puedas pasar al siguiente nivel. Ese es el propósito de la prueba. Obviamente, pues hay maestros que usan el examen, la prueba, como un arma para castigar, para asustar. Entonces, si nadie le está prestando atención, el profesor dice: saquen una hoja. ¿Cierto? ¿Les vivieron ese momentico? Corchados. Dios prueba la fe de sus hijos para que avancemos, para que crezcamos. Dios prueba el crecimiento de nuestra vida. ¿Para qué? Para beneficio nuestro. La tentación surge como una alternativa, y esa alternativa es apartarnos del propósito divino. La tentación también aparece cuando estamos caminando en el camino del Señor y se nos presentan algunas alternativas que terminan llevándonos a la autogratificación, llevándonos a la dependencia mutua o personal, donde yo creo que no necesito de alguien más, me siento una persona muy capaz, no necesito de Dios. Vamos a mirar eso y espero que en este sermón podamos identificar cómo la tentación está tocando las puertas de nuestras vidas, a veces sin identificar qué es una tentación o una prueba. Voy a invitarles a Santiago capítulo 1 y luego vamos a mirar allí unos versículos, no sin antes mencionar que la prueba en la Biblia aparece con la palabra poner a prueba, tentar, ensayar un metal, y también aparece como la tentación en la palabra peirazo, que significa también tentar o probar. Probar la calidad humana, probar seducir para llevar al pecado, y vamos a hacer la diferencia entre las dos cosas. Como dije ahorita, la prueba que te lleva al crecimiento y la tentación que te aparta de los propósitos de Dios. Esa tentación, esa apartarnos del camino, es la que Santiago va a presentarnos hoy. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede tentar o no tienta a nadie. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 13 al 18.
Santiago capítulo 1, verso 13 al 18. Leo en la versión Nueva Internacional. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. En el versículo 12 del capítulo 1, Santiago también dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En ese contexto, Santiago está hablando de bienaventurado el varón o la mujer que resiste, se mantiene en medio de la prueba o en medio de la tentación. La bienaventuranza es el mantenerse firme en cualquiera que sea las circunstancias, en la prueba o en la tentación. La prueba como un crecimiento de la fe, la tentación como un alejarme de. ¿Están comprendiendo? Bien. La prueba de nuestra fe proviene de Dios. La tentación no proviene de Dios, porque la tentación busca un camino alterno. Todo camino alterno que no corresponde a la fe del Hijo de Dios se convierte entonces en una meta tal vez pecaminosa, apartada del plan de Dios, ajeno a la voluntad de Dios. Ahora bien, ningún creyente, ningún hijo de Dios es inmune a ser tentado. Y Santiago dice que la tentación encuentra un lugar cuando a partir de nuestros deseos internos hay conexión. Recordemos entonces, recopilemos la información que hemos ido transmitiendo todos estos meses. El viejo hombre alimentó unas tendencias, unas debilidades, unas tergiversaciones y empezamos a creer y a vivir que nuestra debilidad era X, Y, Z. Llámese como se llame. Decíamos y confesábamos que esa era nuestra debilidad. Ahora en Cristo podemos seguir diciendo lo mismo, pero en la nueva vida ya no hay un gobierno del viejo hombre en nuestra vida. No está la vieja naturaleza diciéndonos que mi debilidad es la misma, porque hemos sido liberados del pecado y hemos sido liberados de esa naturaleza pecaminosa, ligados al pecado y somos una nueva. Por lo tanto, cada vez que nos enfrentamos a esa misma conexión pecaminosa, no tiene control sobre nosotros. Es el engaño del viejo hombre. Pero sigue encontrando lugar, ¿por qué? Porque nos identificamos inmediatamente y nos conectamos con ella. Hemos ido creyendo que es parte de nuestra vida. La reconocemos, le damos un valor significativo y seguimos diciendo es que esa es mi debilidad. Y la seguimos alimentando. Pero esa debilidad también hace parte del viejo hombre. Y no sé si están notando que para algunas cosas nos es más fácil decir, eso era del viejo hombre, ya no tienen gobierno y verdad, ya no son como tan significativas. Pero otras que hacen parte del mismo viejo hombre, sí son complicadas. Lo que Satanás hace es presentarnos las opciones. Y a través del engaño nos hace creer que realmente yo estoy todavía conectado con eso.
y me conecto nuevamente con el viejo hombre y la estimulo, la practico y Santiago dice, entonces se encuentra la ocasión, el pecado viene y junto con el pecado, obviamente la destrucción. Pero vamos a ir mirando un poquito más a fondo el asunto. Quiero decir, como dice la oferta que hace la palabra de Dios, Pablo en Efesios 6, es pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del adversario. Esta mañana en el discipulado hablábamos sobre una generación que tenemos de estudiantes que no quieren leer, no quieren escribir, no quieren analizar, les parece pérdida de tiempo. Por lo tanto, el uso de la inteligencia artificial resulta muy benéfica. Entonces, en lugar de leerme la Ilíada o la Odisea y hacer un resumen de ella, pues simplemente le digo, haceme un resumen de 15 renglones con un lenguaje para un estudiante de tanta edad y automáticamente la produce. Y el muchacho cumple con el trabajo y si el docente pues está despistado, pues bacano, buenísimo. El problema es que uno como maestro sabe el tipo de producción que tienen sus estudiantes, pero no puedes comprobarlo. Porque si le pides la misma información otra vez a la IA, te da otra. Pero ellos creen que están cumpliendo, pero por aquí no está pasando absolutamente nada. Y eso pasa con la iglesia. La iglesia de hoy es una iglesia de poco esfuerzo. Lectura de Biblia, ¿para qué leer la Biblia? Si yo pongo una atención impresionante en los sermones. ¿Para qué escudriñar las escrituras? ¿Para qué pasar tiempo con la palabra? Yo pongo la Biblia en audio mientras hago oficio. Pero la Biblia hablada, a no ser que estés analizando, retomando lo que estás escuchando y haciendo algún tipo de aplicación, no te servirá de provecho para nada, a menos que tengas esa palabra y al escucharla la estés recordando. Entonces tenemos una generación de iglesias bastante anémicas espiritualmente, porque no hay una disciplina que nos lleve a indagar, a conocer, a usar las herramientas que el Espíritu Santo nos está entregando y están en la palabra de Dios. Como no profundizamos en la escritura, entonces no hay fortaleza de fe, porque entre más conozco mi objeto de fe, más es mi fe. Entre más conozco al Señor, su voluntad, sus propósitos, más me afirmo en Él porque practico más la palabra de Dios, la hago parte de mi vida. Pero si no tengo la palabra de Dios, entonces quedo a expensas de mi alma. Empiezo a buscar lugares donde me sienta bien, donde sea más agradable, donde los temas que digan como que me alimenten y diga yo, wow, súper, me encantó ese lugar. ¿Por qué te encantó? ¿Porque te confrontó la palabra de Dios? ¿O porque te dijo que estaba muy lindo, muy linda? La armadura de Dios es la misma palabra de Dios que nos permite hacer frente al adversario. Pero si tu vida gira en torno al TikTok, a las redes sociales, al estar viendo videos pase todo el tiempo, ni atención tienes para la gente que está a tu lado. Y nos roba y nos cautiva. Tenemos unas problemáticas que tenemos que abordar de falta de atención en los muchachos. Problemas de apreciación personal porque las redes les están diciendo que no son bonitos, que no son bonitas, para abajo. Y tenemos grandes crisis de estudiantes, algunos ya medicados,
¿O nos parece que eso es un juego? Detrás de eso también hay una estrategia y se llama el adversario, porque es una manera de presentarte caminos alternos. De eso estamos hablando hoy. De los caminos que el enemigo te ofrece para facilitarte las cosas, pero a expensas de facilitarte las cosas, te está destruyendo. Que la tecnología, bien, súper. Claro que es una bendición, si la sabemos usar. Usted podría en su casa decir, dame un sermón sobre la tentación. Y ¡brr! Mejor que lo que yo pueda decir esta mañana. Pero hay una cosa que la tecnología no puede hacer. Y es que el Espíritu Santo no es la que le inspira, sino los hombres con intenciones. Porque toda la información que encontramos ahí ha sido introducida por personas, por programadores. No caigan en la trampa, no caigamos en esa trampa. Bien, una de las estrategias del adversario es distraer al cristiano de su enfoque en Cristo y hacer inefectivo su caminar con Dios. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2-3, escribe lo siguiente: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Engaño, desvío. Una persona es engañada cuando es convencida por algo que le aparta del camino. Y cuando Pablo retoma lo que pasó en Génesis, pues Leo nos recordaba hace 8 días un poquito acerca del tema. No se trataba de comer o no comer un árbol. La tentación que Satanás presentó fue muy clara. El resultado que vendría sería la tragedia. Y vamos a mencionar un poco sobre ese tema hoy, porque hubo algo interesante que causó, o dos componentes que estaban implícitos en la tentación, y la primera fue autodeificación. Autodeificación de deidad, ¿sí? ¿En qué consistía? Ellos deseaban ser como Dios. En otras palabras, ellos querían ser dioses en su propio derecho, caminando en igualdad de condiciones con el mismo Dios. Al desafiar la orden de Dios, ellos efectivamente se deificaron. Su mismo ser se quiso convertir en el Dios de sus vidas. Hay una línea que llamamos hoy en día la nueva era, que no es tan nueva, y es precisamente lo que te dice: tú eres Dios. Tú tienes el control. Tú no necesitas de nada externo, tú ya estás lleno. Ahora se trata de cómo lo tuyo sale para ser de poder, de bendición para otros. Y en muchos casos dentro de la iglesia se ha enseñado: tú eres la bendición, en ti, alrededor tuyo gira el poder de Dios, por lo tanto, cuando tú entras a un lugar, las personas tienen que sentir la presencia de Dios. ¿Alguna vez han escuchado algo similar? Tú eres hijo, tú eres cabeza y no cola. Tú debes estar en los lugares más altos. Y no falta el papá que le dice al hijo: tú eres un hijo de Dios, por lo tanto debes ser el mejor estudiante del colegio. ¿En serio?
¿Se imagina la frustración de ese muchacho cuando no lo sea? Él no va a cuestionar si es buen estudiante, cuestionará si realmente es hijo de Dios. La segunda cosa que ocurre o plantea es una sabiduría independiente. Ellos desearon conocer el bien y el mal, ganar sabiduría independiente de la guía de Dios. En otras palabras, tener la capacidad de convertirse en, ¿recuerdan? Hace 8 días lo dijo Leo, jueces. ¿Sí? Juzgar, y por eso es que nos fascina la idea de ser jueces. Pero bien, el engaño comienza en cuestionar dos cosas importantes. Mencioné que la naturaleza de la tentación estaba en autodeificación y una sabiduría independiente. De allí que nos levantan, nos crían pensando en la independencia, en la deificación. Tú eres mucho más que otros. Tú eres más importante que otros. Tú estás por encima de otros. Y nos olvidamos que Dios nos creó a los seres humanos como imagen de Dios, y como imagen de Dios no hay nadie que sea más importante que otros. Pero el enemigo sí nos quiere hacer creer que somos unos más importantes que otros. Bien, dos cosas que están implícitas en el engaño que el enemigo trajo a doña Eva. El primero es cuestionar la palabra de Dios. ¿Se ha notado el tono de preocupación por el bienestar de Eva viene disfrazado de una buena aparente intención? Y lo que dice es, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso era verdad? ¿Dios les dijo eso? Esa es una tergiversación de la palabra. Dios les dice, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer. Pero del árbol del... No, porque el día que de él comieren, morirán. Note que esta estrategia está mostrando un panorama, y es con que Dios os ha prohibido disfrutar de todos los placeres de este lugar tan maravilloso en el que estáis. Y Él centra el enfoque en la prohibición en lugar de la provisión. Ojo, una estrategia es tergiversar la palabra de Dios. Céntrate en la prohibición y no en la provisión. Las preguntas que hacen a los creyentes tienen que ver siempre con lo que nos prohíben. ¿A ustedes les prohíben bailar? ¿A ustedes les prohíben fumar? ¿A ustedes les prohíben ver esto? ¿A ustedes les prohíben? Porque siempre e inclusive como creyentes nos hemos dedicado a lo prohibido, en lo que no debes hacer. El papá está siempre diciéndole al hijo, no haga, no haga, no haga. Y crecemos en una cultura de lo prohibido, y lo prohibido siempre resulta ser ¿qué? Atractivo. Dígale a un niño que no meta el dedo allí, y ¿qué va a hacer inmediatamente? No mete. Y podemos desarrollar una conciencia moral de prohibición. No, me ha sido prohibido. No, yo tengo prohibido eso. A mí no me dejan allá, no me dejan. Entonces vienen las palabras, no me dejan, a mí no me dieron permiso, yo no tengo permiso, porque está enfocado en la prohibición. Y Satanás lleva a Eva a que se centre en lo prohibido, pero no en la provisión. Es más, la lleva a pensar en las otras cosas que Dios ha dicho. Él les ha dado todo lo que había creado para su deleite y sustento. Él está robando esa oportunidad. Ella no está viendo todas las demás cosas que Dios le ha entregado. Le está enfocando en ese pequeño punto.
Y sabe, nosotros desarrollamos esa mentalidad en el viejo hombre, a estar siempre conectados con lo que falta, a ver siempre lo que falta, a mirar siempre el error, a exaltar las cosas chiquitas en lugar de ver las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. La insatisfacción nos lleva a perder de vista la gran bendición. La insatisfacción y la falta de gratitud y reconocimiento de la provisión de Dios nos centra precisamente en lo que falta. Y se convierte en la actitud y la defendemos como parte de nuestra debilidad, con la que luchamos todos los días. Pero Satanás ante eso nos empieza a ofrecer alternativas. Y son justamente esas alternativas sus tentaciones. Tal vez vengan preguntas a tu vida, como por ejemplo, ¿será que me falta fe? ¿Será que Dios no quiere que tenga esto? ¿Será que no era el plan de Dios? ¿Por qué Dios no me ha dado una pareja? ¿Por qué el esposo o la esposa que me has dado no es como fulanito o fulanita? ¿Por qué no tengo un mejor trabajo? ¿Por qué Dios no dejó? ¿Por qué Dios dejó? Son preguntas que llegan a nuestra vida. Porque nos estamos centrando en no estamos viendo la provisión. Nuestros conflictos matrimoniales residen en estar viendo el defecto del otro. Nuestras críticas están enfocadas en el defecto. Cuando Dios nos mira, nos ve perfectos en Cristo. Nosotros, en nuestro viejo hombre, estábamos acostumbrados precisamente a no ver las cosas buenas. Y lo que el enemigo hizo fue eso, cuestionar la palabra de Dios para llevar a Eva, y también a muchos de nosotros, a enfocarnos equivocadamente, pero no solo cuestionó la palabra de Dios, sino que minimiza también las consecuencias de la desobediencia. En el verso 4 y 5 de Génesis 3, él le dice, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el idioma español no se alcanza a registrar el peso que tiene la frase, que en hebreo es lomute mutun, y es traducida como no vas a morir de verdad. Es una mentira. Satanás cuestionando el carácter de Dios. No es verdad. Eso no va a pasar. Eso no es cierto. La consecuencia que te está diciendo no es tan terrible. No creas semejante cuento. Lo que yo te estoy ofreciendo es mejor. Mi alternativa es mejor. Entonces, ¿cuál es la alternativa que el enemigo nos muestra en las circunstancias donde estamos siendo tentados? Si no las identifico, fácilmente caigo, porque parecen que son gratas. Todo lo que Él nos ofrece es apetecible. La tentación no tiene un color ni un olor horrible. A usted no lo tientan con un pedazo de carne podrida. Automáticamente usted la rechaza. Pero un bistec suculento con arrocito humeante, una tajada de maduro, uno dice, uff, ¿sí o no? Ya a esta hora. Nadie es tentado con lo que rechaza. Él nunca te muestra una alternativa que tú vas a rechazar, a menos que
aunque te gusta, te apetezca, estés lo suficientemente firme en la palabra de Dios para decirle, suena bonito, huele chévere, me parece fascinante, pero yo he escogido agradar a mi Padre Celestial. De lo contrario, sus propuestas son seductoras. Hay que reconocerlo. La tentación siempre aparece agradable. Y vamos a mirar eso más adelante. Él le quiere quitar al panorama, minimizando el título que Dios puso peligro, y él lo pone por oportunidad. Esta es tu oportunidad de alcanzar realmente algo que Dios no quiere entregarte. Minimiza también la perspectiva de la mujer. Estamos hablando de Eva, en este caso que era el escenario de la tentación. Realmente, Eva, no estás tan completa. No es que estés tan perfecta que digamos, a ti te está faltando algo. Por lo tanto, esa idea que tienes de estar bien con Dios no es verdad. Si tuvieras esto, ahí sí estarías completa. Noten cómo juega con la mente. Y lo mismo puede estar haciendo en tu vida y mi vida hoy. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde estaba Dios en el parqueadero? ¿Dónde estaba Dios mientras que tu mamá, tu tío estaba enfermo? Es la pregunta que ha acompañado las generaciones. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? ¿Dónde estaba Dios mientras violaban y asesinaban a ese bebé, a ese niño, a esa niña, a ese joven? Y vemos a Dios como el causante del problema, precisamente porque ha ido logrando su estrategia al adversario. Culpa a Dios, porque Él no te da lo que yo sí te doy. Y mientras Él destruye la humanidad, el hombre está buscando la responsabilidad en Dios. Y Él sigue haciendo de las suyas. Y Jesús dice, porque Satanás vino ¿qué? A matar, robar, destruir. Él no tiene otro propósito. Todos los eventos que llegan, que se apartan del enfoque divino, tienen ocasión en el pecado. Dios lo está permitiendo, dice, para extender su misericordia y muchos sigan arrepintiéndose. Pero Dios no patrocina el pecado, Dios no patrocina ese tipo de cosas. Número 2, Él pone en juego el carácter de Dios. El carácter bondadoso y proveedor de Dios. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Dios no os ha dado todo lo que necesitas para poder disfrutar esa humanidad al máximo. Les ha prohibido lo que verdaderamente les hace felices. Por eso una de sus estrategias es venderte la idea de que tú puedes ser feliz todo el tiempo. Y en serio, hay una generación corriendo detrás de su mayor sueño. Pregúntele usted a muchos jóvenes, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? Ser feliz. Wow. ¿Cómo funciona hoy? Quiero invitarle a Primera de Juan, primer carta de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tres cosas se plantean.
son el foco de la tentación. Deseo de la carne, que es buscar la gratificación sensual, el deseo de los ojos, que es la codicia de la mente, y la vanagloria de la vida, que es la seguridad en los propios recursos de uno o en la estabilidad de las cosas terrenales. ¿Cómo estas tres cosas estaban presentes en la tentación inicial? Vamos a contrastar Génesis 3 con 1 de Juan 2:14, 2:16. Él dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió y luego le dio a su esposo, quien se resistió a hacerlo. ¿No? Tres cositas. Bueno para comer. Deseos de la carne. Número 2, era atractivo a la vista, la codicia de los ojos. Era deseable para adquirir sabiduría, la arrogancia de la vida. ¿Qué hizo con Jesús? Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. Todos sabemos que ahí está la tentación de Jesús, la tentación que Jesús tuvo, y le hace tres propuestas. La primera propuesta es, haz que las piedras se conviertan en pan. Eso suena a bueno para comer y eso suena a los malos deseos de la carne, a los deseos de la carne. Le ofrece los reinos de la tierra, atractivo a la vista, codicia de los ojos, deseo de los ojos. El pináculo del templo habla de sabiduría, poder, vanagloria y arrogancia. Las tres cosas que están implícitas en la tentación. Si Jesús hubiera hecho alguna de las tres, tenía poder para hacerlo. Pero si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, habría caído en la tentación de sus propios deseos y en el mismo momento habría dejado de ser el Cordero Pascual libre de mancha. El plan de salvación había quedado clausurado. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo rechazó utilizando la herramienta que tú y yo debemos utilizar y es la palabra de Dios. Él no recitó un texto, él se paró en convicción. Hay una diferencia entre conocer un texto y vivir de acuerdo al texto. Tú puedes abrir una Biblia en el Salmo 23 o 91 y creer que estás protegido, como muchas personas creyeron. Y otra cosa es cuando yo tengo claro en mi vida y confío que el Señor es mi pastor y nada me falta, y que si yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, yo estoy seguro, y me siento seguro y camino seguro en la vida. Muchas de nuestras cosas cristianas se están moviendo a partir de pensamientos, conocimiento, pero necesitamos pasar de ahí a la evidencia, a la práctica. Por eso el apóstol dice, no seáis solamente oidores, sino hacedores. Pongámoslo en práctica. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Si nos equivocamos, sigamos adelante porque el Espíritu Santo también nos redarguirá de pecado y caminaremos hacia Cristo en arrepentimiento y seguimos avanzando, pero la tentación te aparta del recurso y te centra en lo que el enemigo te quiere dar para destruirte. A él no le importa tu crecimiento espiritual, a él no le interesa que seas fuerte, a él le interesa que seas un débil, una débil, lejos. Y si usted ha notado, las personas se alejan de la comunidad cuando están buscando alternativas. Cuando ya no es Cristo el que los guía, sino sus propios deseos. Porque no quieren ser expuestos.
Porque una de las estrategias del adversario es que nadie sepa. ¿Cómo te vas a exponer? Quédate con esos guardaditos allá. Acorralarnos. Y una vez nos tiene acorralados, es cruel. Te condena, te masacra. Y le hace creer a la persona que mientras la esposa no se dé cuenta, mientras el marido no se dé cuenta, mientras los hijos no se den cuenta, mientras los papás no se den cuenta, mientras el profesor, el rector, o el policía o el abogado no se dé cuenta, tú estás seguro. Y se necesita ser muy torpe para creer que podemos engañar al Dios de la creación. Lo que me encanta es que nunca estamos sin esperanza. Y la esperanza gloriosa que tenemos es que Cristo vino a deshacer las obras del adversario. Y en Cristo podemos tener salvación, perdón de pecados, libertad de la vieja vida, libertad de la esclavitud del pecado, una nueva vida para caminar en la libertad con que nos ha hecho libres. Donde hay transparencia, donde no hay nada que ocultar. Recuerdo cuando nos estábamos conociendo, mi esposa y yo, que ella se enamoró profundamente de mí, yo le conté absolutamente toda mi historia, mis embarradas, mis equivocaciones, mis frustraciones, las metidas de pata que tuve, las chicas que me perseguían, todo eso se lo conté. Cuando le compartí toda mi vida, automáticamente cualquier cosa que le dijeran, ella iba a decir, ah, sí, él me contó, ya lo sabía. Tenía todo un ángel en sus manos. Y yo también conocía su historia. Por lo tanto, cuando la familia hablaba de que el novio, que no sé qué, yo sabía de quién se trataba. Pero cuando no hay transparencia, siempre andarás huyendo, enredado, enredada en mentiras, en cuentos, porque no dijiste todo. Quédese con una pequeña parte guardada y se volverá la destrucción de tu vida. Pero el enemigo te dice, no le digas eso, eso no se lo contés porque esa vaina, eso no se va a dar cuenta. Siempre Él te va a presentar algunos caminos alternos. Jesús te dice, la verdad te hace libre. Y la verdad tiene que ver con Él como persona, pero también tiene que ver con la transparencia de nuestra vida. ¿Tú hiciste algo? Sí, sí lo hice. Y si eso es causal de tal cosa, tengo que asumirlo. Pero sí, no tengo que ocultarte entonces. Cuando la palabra dice que sean sin reproche, es eso. No hay ocultamiento de nada, venid. Cristo entregó su vida en la cruz y se convirtió en la victoria garantizada para ti y para mí. No hay salvación sino en Cristo. Ahora que entonaban ese himno de la sangre de Jesús, es eso, el precio que pagó Jesús por ti y por mí, para sacarnos de la esclavitud fue su sangre, para que viviéramos en libertad, para que camináramos en libertad, para que creyéramos en Él y le conozcamos cada día más, no los engaños del enemigo. Y tú y yo estamos en capacidad de identificar
los engaños y las estrategias del adversario cuando conocemos la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente caemos en la trampa de estar haciendo cosas, viviendo de tal forma que está lejos de ser el propósito de Dios. El discipulado es la oportunidad que tenemos para conocer profundamente más la palabra de Dios. Pero es la que más nos cuesta. Es a la que menos tiempo le sacamos. ¿Por qué? Porque tenemos alternativas. Otras alternativas, no, pero es que yo puedo ver en la televisión a un pastor, a un predicador, y yo sigo a fulano de tales. Usted puede seguir al que sea. Pero la vida de comunidad no se vive por un televisor o por un programa de internet. Puedes escuchar cosas muy chéveres, válido. Pero ¿cuál es la disciplina que estás desarrollando en tu vida personal con la palabra de Dios? Esa es la garantía para mantenernos firmes en medio de la tentación y en medio de todas las cosas que el adversario nos está ofreciendo. Necesitamos caminar en pos de aquel que nos sostiene, de aquel que es nuestro Señor. Y quiero invitarle para que al cerrar este sermón cante conmigo esta alabanza. Y que en cualquier circunstancia de tu vida y de mi vida recordemos que Él nos sostiene. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador,
Él me sostendrá, me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de las circunstancias, la garantía y certeza que tenemos es que tú nos sostienes. No podemos ser fuertes a menos que tu mano nos sostenga. Pero sabemos, Señor, que la obra completa de Cristo nos declara libres, y en esa libertad también caminamos con tu Espíritu Santo, porque nos has dado tu poder para poder ver y comprender tu voluntad y tomar las decisiones que glorifican tu nombre, Señor. Gracias, porque aún en nuestras debilidades, fragilidades, equivocaciones, en los recursos que buscamos según nuestra manera y nuestro propio criterio, nos recuerdas que en la cruz está el recurso más grande, que tú nos sostienes, que tú nos sostienes. Él me sostendrá, Él me sostendrá, me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Dígalo una vez más, Él me sostendrá, Él me sostendrá, me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá.